¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo acaso lo que mis padres quieren o querían que yo fuera? ¿Soy yo lo que mi esposa o lo que mi novia quiere que sea? ¿Soy lo que mis amigos quieren que sea? ¿Soy lo que yo quiero ser? Y si eso es así, vuelvo y repito, ¿quién soy yo si cada 7, cada 10 años he cambiado casi completamente? Y lo que yo creía 10 años atrás, hoy me parece que no. Obviamente no dejamos de cambiar. Obviamente hay una pugna eterna entre lo que queremos ser, lo que creemos que queremos ser, lo que los otros creen que quieren que uno sea y lo que el Estado quiere que uno sea. Shakespeare planteó el dilema en una de sus obras, ser o no ser, y le agregó, he ahí el dilema. Jean-Paul Sartre dijo, el hombre es lo que logra con lo que han hecho de él. Eso es una frase tremenda. El Estado nos moldea nuestro pensamiento, nuestras opiniones, por medio de las redes sociales, de la televisión. Este es un tema apasionante. Y lo traigo porque va a concatenar en algún punto con el análisis económico. El Estado, con mayúscula, solemos ponerlo para diferenciarlo, para diferenciar palabras. No es la palabra de estado como un estado alterado o un estado, no sé cómo describirlo, como decir bien, mal, prendido, apagado. ¿En qué estado está la situación? Está en un estado tranquilo, está en un estado alterado. No, tenemos que hacer la diferencia de Estado como aparato gubernamental controlador de todas las cosas y le ponemos una mayúscula. Y eso es muy significativo porque no merece tener mayúscula, porque el Estado no es lo que imaginamos. El Estado, según definición de Miguel Anso Bastos, es un grupo de personas al que le damos nuestro dinero, nada más. Y se extiende. Dice, un Estado se compone de 3 cosas. Un mapa, una bandera y un himno. Con esas 3 cosas tenemos un Estado. Y él entonces hace un montón de propuestas extraordinarias de cómo podríamos desarrollar un Estado distinto basado en modelos anarquistas. Anarquismo, de nuevo, no es lo que la mayoría piensa. Se tiene esta connotación de la palabra anarquía como de caos, cuando en realidad la anarquía significa ausencia de poder. Es ácrato. Es decir, que no cree en el poder, que la madurez del ser humano puede alcanzar individualmente ese estado propio. No tiene por qué ser un estado como el que tenemos ahora. Un estado tan manipulador. Un estado basado en las mentiras. Todo lo que dicen los estados alrededor del mundo es primero que todo mentira. Y el argumento de por qué mienten es porque es mejor para la población que le digan mentiras que no que le digan verdad. ¿Okay? De esa idea de la posibilidad de ser uno, porque uno quiere ser lo que uno intenta ser
considerando lo que los otros quieren que ser, pero desechando totalmente la idea de que el Estado va a decidir por mí qué es lo que yo quiero ser. Tomamos la idea muy interesante de la revolución marginalista. La revolución marginalista aparece en el último cuarto del siglo XIX, cuando en el mismo año, cosa muy curiosa, 3 pensadores económicos alcanzaron la misma idea, a saber, Jevons, Valdrás y Menger. Ellos, sin contacto entre ellos, alcanzaron la misma idea el mismo año. La revolución marginalista se le llama. ¿Y de qué trata? Trata de la valoración de los bienes. La valoración de los bienes como debate proviene de la más remota antigüedad y siempre ha habido 2 postulados: la valoración de los bienes objetiva y la valoración de los bienes subjetiva, antagónicos, lógicamente. Su misma definición lo dice. Toda la vida, durante algunos miles de años, la valoración oficial de los bienes fue objetiva. Es decir, agarro la sumatoria de los costos de la producción de un bien y a eso le agrego un porcentaje de ganancia y ese es el precio. Es lógico, ¿no? Pero resulta que es al contrario, que es el precio el que determina los costos. Es darle vuelta totalmente, es un giro de 180 grados al análisis. Y esa idea de la revolución marginalista, de la subjetividad a la hora de la valoración del bien, el bien de consumo, fue la que permitió, a partir de ese momento, el desarrollo vertiginoso de la evolución del pensamiento económico. Dicho de otra forma, a la humanidad le tardó varios miles de años llegar a desarrollar esa idea fundamental de la subjetividad en la valoración del bien económico. Dicho sea de paso, idea que no se había alcanzado todavía para cuando los autores Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx hicieran sus obras. De ahí que queda claro que todo análisis económico previo al descubrimiento de la revolución marginalista o de la existencia de la revolución marginalista lleva ese gran sesgo que impide tomar las cosas tan en serio. Sí desde una lectura histórica, sí desde una lectura epistemológica, pero nunca desde una realidad tangible que nos permita continuar con el análisis económico como lo conocemos hoy. Y bueno, si nos referimos a la historia, ese progreso vertiginoso del pensamiento económico se vio truncado ahí mismo por las 2 escuelas de la revolución marginalista que en conjunto pasaron a llamarse los neoclásicos, es decir, la escuela de León Valdrás y de Jevons. Por otro lado, la escuela que deriva de Menger condujo a lo que hoy se conoce como la escuela económica, la escuela austríaca de pensamiento económico, El keynesianismo, que deriva de los neoclásicos, es lo que condujo a la crisis actual en su forma más sencilla. ¿Cómo? Produciendo dinero nacido del aire como política económica oficial. Esto lo hemos mencionado mucho y seguiremos mencionándolo con muchísimo gusto. Aún así, con esta desviación garrafal
que sufre el pensamiento económico, hay mucho que se puede rescatar de todo lo que han generado los neoclásicos. Un ejemplo sobresaliente que descubrí hace poco, un analista económico de muy alto nivel que ha sido asesor del gobierno de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, cuando ocurre la perestroika. Después fue asesor del gobierno de Yeltsin y actualmente creo que sigue siendo un asesor económico en las Naciones Unidas. Su nombre es Jeffrey Sachs. Es una de las muy pocas voces que habla claramente de lo que está pasando ahora con respecto al problema en Ucrania. De los pocos que dicen la verdad tal cual, y es un adorador profundo de Keynes. No hace más que alabar a Keynes y yo me asombro de esto. Y bueno, y ahora tengo una tarea, la cual es estudiar qué es lo que Jeffrey Sachs piensa con respecto al keynesianismo, porque es que se le caen las babas cuando habla de Keynes. Bueno. Ok, ya llevamos algún tiempo. Mire, la tasa hipotecaria en Estados Unidos regresó al 7%, tal y como lo advertimos iba a ocurrir. Un poco de contexto anterior. Hace un año estaban 2.15%, ahora está otra vez en 7%. Hace 2-3 meses alcanzó 7%, en eso bajó un poco y entonces ya todo el mundo empezó a decir, ven, la cosa va a mejorar, ya está mejorando, todo anda para adelante, y otra vez regresó a 7%. ¿Qué significa eso? Significa que los préstamos hipotecarios valen 3 veces más de lo que valían cuando fueron generados. Eso es un trastorno muy serio en la economía. Es como una especie indicadora. Si esto está ocurriendo, bien no vale la pena seguir analizando nada más, porque todo lo demás anda igual o peor que este indicador. Bueno, entonces, esto nos sirve como para empezar a poner las barbas en remojo y volver a mencionar el tema de lo que viene, del futuro inmediato, del colapso económico global que estamos viviendo aquí ahora. Y un poco de recomendaciones. Reducir gastos. Dejen de gastar innecesariamente. Dejemos de viajar innecesariamente. Veo a mucha gente viajando grandes periplos. Por supuesto que lo están haciendo porque el costo de los viajes cayó a cero, con tal de que dejen por lo menos que los clientes dejen el dinero suficiente para pagar los costos, para pagar los sueldos. Vamos a continuar. Sin embargo, esas empresas están autodepredándose. Todas las empresas de turismo en estos momentos que están haciendo viajes están obteniendo pérdidas al mismo tiempo. ¿Y por qué lo hacen? Porque el modelo es ese. Estamos en la transición en la que los empresarios van muy lentamente empezando a entender que el modelo desapareció hace tiempo y que seguirlo es irse al despeñadero literalmente. Siempre lo posible. Tenemos un programa en el proyecto UBIT, proyectoubit.io, que es totalmente gratis, en el cual damos asesoría gratuita para sembrar en cualquier condición, sea que tiene un jardín muy grande o que vive en un pequeño apartamento con solo una ventana. Fraternice con los vecinos. Va a necesitar de su ayuda, le guste o no le guste, muy pronto. Haga ejercicio, tome sol, no use bloqueador solar, tome poco tiempo de sol o use aceite de coco, una mezcla de aceite de coco, aceite mineral, no sé. No se exponga mucho si tiene temor, pero necesitamos todos tomar sol, escuchar música, hacer ejercicio. Ya, no es que voy a empezar, no, ya, hagámoslo ya. Escuchar música,
Los sonidos son importantísimos. Cese todo el ruido y escuche los grillos en la noche. Algo parecido. Promueva la espiritualidad en usted y en su familia. No importa la religión, no importa la creencia. La espiritualidad es lo que importa. La espiritualidad es una parte inherente del ser humano. El abandono de la espiritualidad conduce a la incorporación de nuevas religiones como el secularismo. El secularismo en Occidente hoy significa una religión. Eso es un tema para un vídeo. Aprenda a perdonar. Si no aprende ahora, aprenderá muy pronto. Le di una pausa al vídeo porque estoy usando el celular y se quedó sin espacio. Ya casi terminamos. Deje de perseguir ilusiones, ya ese periodo pasó. Cuando el evento ocurra, su ilusión va a ser, sus ilusiones van a ser otras, van a ser muchísimo más básicas. No quiero ser muy crudo, pero una de sus ilusiones va a ser poder comer todos los días. Ellos, como quiera llamarlos, no voy a usar nombres, cada uno le tiene su etiqueta, tienen el poder y van a hacer lo imposible por evitar ir a la cárcel. Todo lo que estamos viendo es el resultado de esa guerra por no ir a la cárcel. Y estamos entrando en territorio inexplorado, nunca antes visto en la historia. Lo que está ocurriendo ahora, para el que está al tanto de lo que está ocurriendo, no se ha visto nunca antes. Entonces, preparémonos para el peor momento, sabiendo que va a ser muy duro. Y si no es tan duro, será una grata sorpresa. Y definitivamente, si nos conducimos adecuadamente, con sabiduría, vamos a obtener, en vez de pérdidas, ganancias, en vez de perjuicio, beneficio. Es cuestión de seguir el flujo de los signos del tiempo. Muchas gracias. Cuídense. Chao.